Homo sapiens, la especie más inteligente y poderosa del planeta, que ha desarrollado una tecnología asombrosa hasta el punto de que le ha permitido llegar a la Luna, observar el universo hasta límites que resultan sobrecogedores. La tecnología nos ha permitido poder observar el universo hasta una distancia de 13.000 millones de años luz. Ese es el límite del universo observable, es decir, que viajando a la velocidad de un rayo tardaríamos 13.000 millones de años en llegar a ese límite del universo que nuestra tecnología nos permite observar. A modo de metáfora, podríamos decir que el ser humano representa el modo a través del cual la creación, es decir, el universo, el cosmos, ha podido autoobservarse a sí mismo a través de nosotros, observar su belleza y su sobrecogedora inmensidad. Pero a pesar de los increíbles adelantos tecnológicos, a pesar de nuestra inteligencia, a pesar de todo lo que hemos sido capaces de lograr como especie, decenas de miles de personas cada año siguen muriendo en guerras y millones de personas en todo el mundo mueren de malnutrición y viven en la pobreza absoluta. Por otro lado, millones de personas viven en un constante vacío existencial que tratan de mitigar persiguiendo la riqueza y el materialismo, o comiendo comida de forma compulsiva, o consumiendo drogas, o enganchados a las redes sociales o a la televisión. Ese vacío existencial y el estrés y agobios de la vida moderna es precisamente eso lo que ha hecho que hoy en día esté en auge una filosofía que se originó en la antigua Grecia y que alcanzó su máximo potencial en la época del Imperio Romano. Seguramente su nombre te suene: estoicismo. Algunos de los más grandes estoicos de todos los tiempos fueron Marco Aurelio, Séneca, Zenón o Epicteto. Muchas personas conocidas han expresado su admiración por la sabiduría estoica, afirmando que influyó profundamente en su vida, como por ejemplo gente tan dispar como Nelson Mandela, Tim Ferriss, Jordan Peterson o Robert Greene. De hecho, estos dos últimos son en la actualidad dos de los mayores expertos mundiales en el campo de la búsqueda del sentido de la vida y se han convertido en referentes intelectuales para millones de jóvenes. Y la pregunta obvia es: ¿por qué ahora? ¿Qué es lo que tiene este momento de la historia que hace que las enseñanzas estoicas tengan ahora más significado que nunca? Enseguida descubrirás la respuesta a la pregunta, aunque en realidad las enseñanzas estoicas son atemporales. Eran válidas hace 2000 años, son válidas ahora y seguramente seguirán siéndolo dentro de 2000 años, porque ser un ser humano implica pasar por épocas de sufrimiento y dificultades y por crisis existenciales. Y el estoicismo aporta una posible solución para al menos reducir ese sufrimiento. Simplemente su difusión ha sido causada gracias a Internet y a que millones de personas en todo el mundo han visto que el estoicismo les da una respuesta a las dificultades de sus vidas y a ese vacío y falta de sentido o propósito en su vida al que hacía referencia. Porque los principios básicos del estoicismo giran en torno a la necesidad de desarrollar resiliencia, paz interior, la no reactividad emocional, en medio de un mundo lleno de competencia, de caos, de estrés y de adversidad. El estoicismo potencia la responsabilidad personal y la emancipación intelectual frente a la manipulación y la ignorancia. Nos advierte de que muchas veces no es posible cambiar la realidad social o colectiva o el entorno externo inmediato de una persona, pero nos enseña a no sentirnos víctimas indefensas de ese entorno por muy caótico y hostil que sea. Por eso es por lo que en la actualidad el estoicismo parece tener más validez que nunca. Por otro lado, a forma de metáfora, el estoicismo te empuja a seguir remando en la vida, cuando parece que las fuerzas te abandonan, y te empuja a seguir remando aun cuando ni siquiera sabes si llegarás a puerto. En este sentido, las enseñanzas estoicas conectan mucho con las enseñanzas del libro El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, un superviviente a un campo de concentración nazi que en este libro nos enseña, a partir de su propia experiencia en el campo de concentración, cómo es posible no desmoronarse emocionalmente, incluso en el peor de los escenarios posibles, incluso cuando creer que hay esperanza parece ser algo propio de ilusos. El estoicismo hace una distinción muy clara entre nuestro mundo interior y nuestro mundo exterior. El mundo exterior serían las circunstancias que está viviendo una persona o una sociedad, la cual en gran medida
se encuentra fuera del control de la persona. Y el mundo interior sería la realidad mental y emocional de una persona, es decir, su diálogo interno, el modo en el que esa persona interpreta el mundo externo y reacciona frente a él, y el modo en el que una persona se relaciona con sus pensamientos, con sus emociones y con su realidad mental. Y nos enseña precisamente un conjunto de principios y de sabiduría orientada a aprender a tomar el control de ese mundo interior, precisamente para que una persona deje de sentirse una víctima indefensa de las circunstancias de su vida y deje de vivir en un constante sufrimiento o en un sinsentido o estrés o vacío constante. Y es que el estoicismo representa un puente entre la filosofía y la psicología. Tiene un enfoque humanista orientado muy especialmente a potenciar la responsabilidad personal, la ética, la virtud, el desarrollo del pensamiento crítico, la resiliencia y sobre todo la búsqueda del sentido de la vida. Esos serían como los pilares básicos de la filosofía estoica. Y nos dice que todos deberíamos ser capaces de encontrar el sentido particular de nuestra propia vida y a partir de ahí vivir con honestidad personal respecto a esos principios y a esos valores de cada persona. Tal vez has visto vídeos en internet que hablan de estoicismo y que hablan de ser disciplinado con madrugar, con ir al gimnasio, hacer pesas o esforzarte por ganar dinero. Pero si los que representaron el estoicismo en la antigua Roma viesen ese tipo de vídeos, quedarían horrorizados al ver cómo se ha distorsionado su mensaje original, porque los estoicos no hacían pesas, ni se levantaban a las 5 de la mañana, ni tampoco tenían como objetivo prioritario en su vida acumular posesiones y riqueza, sino todo lo contrario. Las enseñanzas estoicas advertían del problema que implica una vida orientada a la búsqueda de lo material, porque muchos vídeos de motivación personal que hay en internet apelan a principios estoicos como por ejemplo la responsabilidad personal y la disciplina, pero lo ponen al servicio de objetivos y resultados que nada tienen que ver con el estoicismo. Porque los estoicos nos advirtieron de que enfocar la mente de forma recurrente en lo que no se tiene o en la persecución de cosas materiales en lugar de en la virtud personal genera frustración, insatisfacción y en muchos aspectos el estoicismo y el budismo comparten muchos principios y enseñanzas, como por ejemplo una profunda comprensión de las causas del sufrimiento humano. Y entre esas causas destacan el apego a las cosas materiales o a una vida puesta al servicio del ego en lugar de puesta al servicio de un objetivo más elevado conectado con el sentido personal de la vida de cada uno. Y respecto a eso, los dos llegan a una conclusión de algo que la psicología reconocería mucho más tarde, y es que normalmente lo que hay detrás de una búsqueda obsesiva del materialismo o el hedonismo es la necesidad de tapar un vacío existencial que no ha sido trabajado o tratado por la persona. Para los estoicos, una persona exitosa no era una persona rica, sino una persona que era feliz independientemente de su situación personal o una persona que había encontrado el sentido de su vida, que había desarrollado una fortaleza mental, una resiliencia y que vivía su vida con honestidad personal, es decir, de forma acorde a sus principios, a sus deseos y a sus prioridades en la vida. Y para entender esto se hace necesario también entender quién fue y cómo vivió Marco Aurelio, tal vez el mayor estoico de todos los tiempos, quien escribió: casi nada material se necesita para tener una vida feliz para aquel que ha comprendido la existencia humana. Y recuerda que nació en el año 121 después de Cristo. Pero antes de explicar su historia y por qué fue un personaje histórico tan fuera de lo común, explicaré con más detenimiento otros principios de la sabiduría estoica. Para los estoicos es fundamental aceptar las cosas que a uno le suceden en la vida, y aceptar no significa resignarse ni dejar de luchar por lo que uno quiere ni conformarse. Significa aceptar que muchísimas cosas en la vida están fuera de tu capacidad de control y que no puedes evitar que te sucedan cosas negativas en la vida o cosas que no te gustan, y entender que luchar contra ellas y tenerlo todo bajo control es mentalmente agotador, te genera frustración, sufrimiento y lo peor es que ni siquiera te permite evitar
que te pasen cosas negativas. Defienden que es mucho más virtuoso trabajar en desarrollar la resiliencia y fortaleza mental, la fortaleza interior, y aprender a reaccionar de otro modo ante las cosas negativas que a uno le suceden en la vida. Los estoicos nos dicen que encontrar la felicidad, a pesar de lo negativo que sucede en la vida de una persona, se desarrolla a través de la resiliencia, el carácter y la sabiduría, y ponen el foco en que la clave para dejar de sufrir está en aprender a cambiar el modo en que una persona interpreta los sucesos negativos que le ocurren en la vida, en que las cosas que nos suceden no son buenas o malas, sino que es nuestra interpretación mental las que las convierten en buenas o malas, en que debemos dejar de intentar controlarlo todo y en lugar de hecho aprender a controlar nuestra reacción a las cosas que nos suceden, porque es esto último lo único que realmente está dentro de nuestra capacidad de control, porque todos podemos aprender a reaccionar de otro modo ante las cosas que nos suceden en la vida, y el estoicismo nos anima a dejar de sentirnos una víctima indefensa de nuestras emociones y de las circunstancias y a abandonar el rol de víctima y adoptar el rol de héroe. Es el héroe de la historia de nuestra propia vida. De hecho, Epicteto escribió: frecuentemente lo que uno le hace sufrir no son las cosas que le suceden, sino las cosas que uno se dice a sí mismo respecto a esas cosas que le suceden. Esa frase resume uno de los pilares más importantes de la sabiduría estoica, y es que la mayoría de grandes estoicos nos dejaron frases célebres que hoy en día son compartidas por millones de personas en redes sociales o en perfiles de WhatsApp. Y por poner un ejemplo mencionaré únicamente unas pocas frases de Séneca, como por ejemplo: no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Quien sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. La suerte es lo que ocurre cuando la preparación coincide con la oportunidad. Hay más cosas que nos asustan que cosas que nos hieren verdaderamente, y sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y la ira es un ácido que puede hacer más daño al recipiente al que se almacena que en cualquier cosa sobre la que se vierte. Y así podría seguir con más y más frases brillantes de Séneca o de cualquier otro de los grandes estoicos de su época. Y es que el estoicismo es, en cierto modo, una fuente de sabiduría, de virtud, de pensamiento crítico y sobre todo de fortaleza interior, de fortaleza mental. Para los estoicos, el hombre fuerte es el hombre no reactivo, el que actúa movido por el deber, por la virtud, por la ética, y no actuar movido por sus reacciones emocionales negativas. Explican que los hombres que actúan movidos por sus emociones negativas son hombres débiles. Pero para entender correctamente el significado de esta frase, se hace necesario poner algunos ejemplos concretos. Porque en este contexto, los hombres fuertes de nuestro tiempo actual serían, por ejemplo, los que reaccionan cuando ven una injusticia, o serían, por ejemplo, los policías o los bomberos, los que en su trabajo diario se enfrentan al peligro a pesar del miedo que puedan sentir. Un bombero se enfrenta a un incendio porque entiende que es su deber moral, que es algo inherente a su trabajo, y aunque sus emociones de miedo le estén empujando a salir corriendo del incendio, él no actúa movido por su miedo. Se enfrenta al peligro y protege a las personas y a los bienes en lugar de dejarse llevar por sus emociones negativas, es decir, en lugar de dejarse llevar por su miedo. Y lo mismo podríamos decir respecto a los policías. Y ahora veamos este aspecto desde el lado opuesto. ¿Qué hombres actúan motivados por sus reacciones emocionales negativas? Pues por ejemplo, los hombres que maltratan física o psicológicamente a las mujeres, los que gritan a los demás cuando se enfadan, o los que se dejan llevar por el miedo o la ira. Todo comportamiento motivado por una reacción emocional negativa es un signo de debilidad para los estoicos, porque esa reactividad emocional negativa, esa incapacidad de controlar las emociones y las acciones, es un indicio inequívoco de que un hombre no está en control de su propia mente, y eso es un signo de debilidad y no de fortaleza. No obstante, el estoicismo no es fácil de llevar a la práctica, porque no es sencillo dejar de reaccionar negativamente
ante las circunstancias del mundo exterior. En este sentido, el estoicismo podría considerarse una corriente de pensamiento utópica, porque lo que define a una utopía es que parece imposible de alcanzar. Uno puede avanzar 1 kilómetro hacia una utopía y esa utopía seguirá estando igual de lejos que parecía estar antes de avanzar 1 kilómetro. Y lo mismo sucederá cuando uno camina 100 kilómetros hacia esa utopía, seguirá estando igual de lejos. Pero el sentido de luchar por una utopía, por un ideal, está en el hecho de intentarlo, de avanzar hacia ella, por una cuestión de principios y de deber moral, incluso aunque uno sepa que nunca lo alcanzará. Entonces, el principio de aplicar los principios estoicos es saber que uno está en el camino correcto, en el camino de la virtud, de la responsabilidad personal, de trabajar por la paz mental, por la libertad, por ser feliz y por tener una vida plena. Y trabajar en todo esto aun cuando uno sabe que seguramente nunca podrá eliminar totalmente su sufrimiento. Y para terminar el vídeo quiero hablar de Marco Aurelio, que fue tal vez el estoico más poderoso de todos los tiempos. Marco Aurelio fue un emperador del Imperio Romano y era una de las personas más importantes del mundo en su época. Podía tener toda la riqueza que quería y sin embargo eligió vivir una vida sencilla, puesta al servicio de la virtud y de su pueblo. Fue un adelantado a su tiempo. En su libro Meditaciones refleja su modo de ver la vida, la sociedad de su época y los valores y principios con los que trataba de vivir su vida. De hecho, fue el último de los llamados 5 buenos emperadores y su muerte supuso el fin de un periodo de paz en el Imperio Romano conocido como Pax Romana. Y en lugar de crear una vida dedicada al materialismo y al hedonismo como hicieron la mayoría de emperadores, Marco Aurelio eligió ser buen hombre, un hombre de virtudes, de valores, y no por el hecho de ganarse el reconocimiento y la admiración de su pueblo, sino por una cuestión de principios y de honestidad personal. Y en su libro Meditaciones se explica que el deber de cualquier ser humano es buscar el máximo desarrollo de su potencial humano, desarrollar la virtud, la sabiduría, la fortaleza mental, y explica también la importancia de luchar contra la ignorancia, porque explica que muchas veces es la ignorancia lo que lleva a un pueblo o a una persona a actuar de forma errónea, y explica que la educación en valores y en principios es el mejor antídoto contra la ignorancia, aunque también era enormemente realista, y en su libro pues explica que cualquier ser humano en su vida se va a encontrar con malas personas y que uno debe desarrollar una fortaleza mental que le permita protegerse de esas personas, marcar límites, y que uno no puede ser una víctima indefensa de los demás o de las circunstancias externas, y tampoco puede vivir estando constantemente juzgando a los demás o a las circunstancias de la vida. En su libro escribe también sobre muchos de los principios básicos del estoicismo, como por ejemplo que el ser humano siempre encontrará adversidad en su vida y que si uno cree que será feliz cuando desaparezca la adversidad o cuando consiga tal o cual objetivo, puede que nunca lo sea. Y es que, como ves, los principios del estoicismo parecen ser ahora más necesarios que nunca, porque en un tiempo en el que predomina el caos, el estrés, la ansiedad, el vacío existencial, la falta de pensamiento crítico, el consumismo, la falta de virtud, aplicar los principios estoicos es casi una obligación moral. Es una cuestión de responsabilidad personal. Y en un mundo en el que millones de personas viven constantemente comparándose con los demás en las redes sociales o en las revistas o en televisión, creyendo todos los mensajes de la publicidad que constantemente nos dicen que necesitamos comprar tal o cual cosa para ser felices y sentirnos realizados, en ese contexto histórico, social y cultural, el estoicismo es como un oasis de sabiduría y de pensamiento crítico en medio de un desierto que puede reducir el sufrimiento y el vacío existencial de millones de personas. Comparte el vídeo si te ha gustado, suscríbete al canal si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.